Hola a todos, en esta ocasión vamos a determinar el tema de las objeciones, que son las objeciones invocadas con mayor frecuencia al sistema acusatorio adversativo. Tengan todos muy buenos días. Para comenzar les voy a explicar lo que es una objeción. En el sistema acusatorio adversativo, el término significa el reparo de algún elemento material o de prueba que pretenda introducir al proceso alguna de las partes de las litigantes o al juez. Para seguir, se requiere una serie de requisitos a las objeciones. Dentro de ellas tenemos que tienen que ser oportunas, específicas y con el funcionamiento correcto. ¿Qué quiere decir con oportuna? Que debe de ser tan pronto surja la situación para que se dé la objeción. Específica significa que tiene que hacer la objeción cuando se debe señalar. No es válido objetar de una forma genérica. Y por último, el fundamento tiene que ser correcto. Para esto, les mostraremos diferentes objeciones que se van a dar en el transcurso del video. Para seguir, ¿cómo se objeta? No hay una forma uniforme de formular la objeción. Solo que tiene que ser recomendado que el litigante se ponga de pie y exprese su objeción a la prueba sin expresar el fundamento. ¿Qué puede ser objetable? Es objetable todo aquel elemento material o prueba contrario al ordenamiento probatorio o procesal penal vigente. De igual forma, puede ser objetable las actuaciones impropias de las partes y del juez en el proceso. Un ejemplo de ello puede ser si un juez hace una pregunta sucesiva a un testimonio que está siendo sometido a un interrogatorio directo, puede ser objetable por cualquiera de las partes. Es el mismo juez objetando quien deberá resolver la objeción. ¿A qué va dirigida la objeción? Va dirigida al aspecto sustantivo de la prueba que se pretende introducir el proceso y no a la parte que pretende hacerlo. ¿Cuándo se objeta y cuándo no se objeta? El primer requisito para que proceda a una objeción es el que la prueba que se pretende introducir al proceso sea claramente inadmisible al amparo de alguna disposición probatoria o procesal penal. Siguiendo con las objeciones, podemos decir que las objeciones invocadas con mayor frecuencia en el sistema acusatorio adversativo son las siguientes. Como primer punto tenemos la objeción ambigua. ¿Qué es la objeción ambigua? Bueno, esta puede interpretarse de distintas formas, dando así para el testigo una respuesta imprecisa o equívoca. Un ejemplo de esto podría ser cuando dejó de golpear a su esposa. En esta pregunta, pues podemos ver de que se da por hecho que se estaba golpeando, sin haberse comprobado con anterioridad. Tenemos la argumentativa, que esta más bien no busca tener información, sino más bien tener un conflicto o debatir sobre algo, ¿no? Un ejemplo podría ser: no es cierto que es irresponsable manejar a esa velocidad. Podemos decir que intenta influenciar la percepción en el lugar de obtener hechos. Como siguiente tenemos la pregunta contestada, que básicamente, ¿verdad?, es cuando ya se ha hecho una pregunta. Por ejemplo, usted estuvo el día de allí presente y le responde que sí, y las dos o tres preguntas vuelve a preguntar lo mismo. Esto puede llegar a ser objetable porque ya ha sido respondida anteriormente. La número 4, que asume un hecho que no está en evidencia. Podemos decir de que la pregunta, por cierto, algo que no ha sido demostrado en juicio. Ejemplo podría ser: ¿cuándo escondió el arma? ¿O qué hizo después? Si no se ha probado que el testigo escondió un arma, la pregunta puede llegar a ser objetable porque no está comprobado ni evidenciado de los hechos. Número 5. La falta de autenticación. Se objeta cuando se presenta evidencia sin probar que es auténtica o es válida. Un ejemplo de esto podría ser presentar un documento sin que un testigo conforme su origen y autenticidad. Número 6. La regla de la mejor evidencia. Esta es un documento clave en el caso. Debe presentarse el original. Si no se puede, se debe justificar y presentando una copia que sea confiable. Un ejemplo podría ser: si se discute un contrato, se debe presentar el original en lugar de un resumen verbal. Y llegando al fin de mi intervención, tenemos como última objeción la que es al fuera del alcance, que esta es del directo al contrainterrogatorio. Esta básicamente es cuando la pregunta excede el ámbito permitido en ese momento del interrogatorio. Por ejemplo, es cuando en el contrainterrogatorio se hacen preguntas sobre temas que no fueron abordados en el interrogatorio directo. Seguir con las objeciones. Vamos a hablar sobre la objeción que refuerza al testigo. Aquí podemos poner que el testigo dice que vio claramente cómo el coche rojo pasó la luz roja y chocó al carro azul. Entonces, venimos y decimos objeción, porque en un testimonio anterior él había dicho que estaba a 100 metros de distancia y que había una obstrucción visual. Entonces, ¿cómo puede asegurar que vio claramente lo que sucedió si anteriormente había declarado de que él no podía visualizar bien? Entonces, ahí podemos ver una objeción que esta refuerza al testigo. Siguiendo, vamos a seguir con una objeción compuesta, que vamos a poner ahorita un juicio de fraude. Entonces viene el testigo y dice: vi al acusado salir del edificio justo después de que ocurrió el robo. Entonces aquí decimos objeción porque el testigo no puede estar seguro que el acusado, ya que estaba a una distancia considerable. Segundo, no puede tener una identificación positiva. Y tercero, el testigo ha admitido que haber consumido alcohol esa noche, lo que pudo haber afectado la percepción de las cosas. Entonces esto no nos puede asegurar de que sí lo vio. Vamos a pasarnos ahora a la objeción conclusiva, que en un juicio por daños y perjuicios podemos decir que viene el testigo y dice: basado en experiencias, estoy seguro que el acusado fue el causante del accidente. Entonces aquí venimos y decimos objeción porque el testigo no ha proporcionado una evidencia que concrete, que demuestre cómo él pudo haber llegado a esa conclusión, porque para él llegar a esa conclusión tuvo que haber una evidencia o tuvo que saber algo más.
Ahora vamos con la objeción confusa o ambigua. Vamos a poner otra vez el accidente de tráfico. Entonces viene el abogado que lo interroga y dice, ¿puede decirnos qué sucede en el lugar del accidente relacionado con el coche que estaba ahí? Aquí objetamos, ¿por qué? Porque el abogado no hizo una pregunta clara. Esta fue un poco confusa porque dijo nada más el carro que estaba ahí cuando pudieron haber bastantes carros ahí, y esto puede confundirnos un poco en los hechos. Siguiendo, vamos a hablar de la objeción que el abogado testifica. Aquí vamos a poner un juicio cualquiera de lo civil. Comienza de la parte demandante, comienza a hacer declaraciones el abogado sobre lo que su cliente dijo sobre el incidente. Aquí podemos objetar porque el abogado está testificando. El abogado no puede dar testimonio sobre lo que su cliente ha dicho, ya que está actuando como representante legal y no está actuando como testigo en este caso. Si estuviera actuando como testigo, sí pudiera, pero ahorita, como está como abogado, como un representante, no puede. Y vamos por último, de mi parte, a la objeción por falta de fundamento. Aquí vamos a poner otra vez el incidente de tráfico, un accidente de tráfico, que un testigo está interrogado sobre lo que ocurrió en el momento del accidente. El abogado viene y le pregunta, ¿no es cierto que el acusado está conduciendo de manera imprudente? Entonces aquí objetamos, ya que el testigo no ha proporcionado evidencia que apoye su afirmación sobre la conducción imprudente del acusado. La primera de las objeciones es la de prueba referida, en pregunta. Esta se da cuando la pregunta busca que el testigo responda sobre algo que él no presenció directamente, más bien que alguna tercera persona se lo haya contado. Un ejemplo de esto es de que se le diga, ¿qué fue lo que le dijo su vecino que ocurrió en el robo? Esto se objeta ya que el testigo solo puede declarar sobre lo que vio, más no lo que escuchó personalmente y se lo contaron a un tercero. La segunda de las objeciones sería la prueba de referencia en contestación. Esta se objeta cuando el testigo está dando una respuesta basada en información que se le fue transmitido por otro y no en su conocimiento directo. Un ejemplo de esto también puede ser de que cómo supo que el acusado entró al negocio y el testigo le diga que porque un amigo lo vio entrar o algo por el estilo. Esto se objeta porque de igual manera la declaración se basa en lo que otra persona le dijo. La tercera de estas es la prueba de carácter impropia, ya que esta se objeta al intentar usar la conducta o el carácter del acusado para así demostrar que actuó de cierta manera en un momento específico, lo cual puede ser inadmisible. Un ejemplo de esto también puede ser que se le pregunte, ¿es cierto que el acusado siempre ha sido una persona violenta? Y esto se objeta de carácter impropio, ya que no se puede usar el carácter general del acusado para probar su culpabilidad con el hecho específico. La cuarta de estas es la objeción de caracterización impropia. Esta se objeta cuando se busca que el testigo emita una opinión subjetiva sobre la persona del acusado, lo cual no es una prueba válida. Un ejemplo de esto sería que se le pregunte, ¿usted diría que el acusado es un ladrón por naturaleza? Pues esto se objeta ya que el testigo no puede emitir juicios de valor sobre la persona, en este caso del acusado. La siguiente objeción sería la pregunta indebida o forma indebida de la pregunta. Esta se objeta cuando la persona es confusa, compuesta, subjetiva o de cualquier forma indebida según las normas procesales. Esto se puede dar en la siguiente situación, que se le diga, ¿cuándo vio al acusado entrar? ¿Él llevaba herramientas para forzar la puerta? ¿Vio que se miraba nervioso? Esto se objeta ya que es de forma indebida de la pregunta. Es una pregunta compuesta ya que incluye dos cuestiones en una sola. La siguiente sería la objeción irrelevante. Esta se objeta cuando la pregunta o respuesta no tiene relación con el caso y no aporta información útil para la decisión judicial. Un ejemplo de esto sería cuando se le pregunta, ¿qué opina sobre la calidad de los celulares que vendía la víctima? Esto se objeta ya que es irrelevante, porque la pregunta no tiene ninguna relación con el hecho que se está investigando. Para seguir, tenemos las siguientes y las últimas objeciones dentro de este catálogo ya presentado. Para seguir, tenemos lo que es la objeción sugestiva. Esta básicamente se centra en la forma de la pregunta que tiende a sugerir una contestación. Como lo dice la pregunta, como por ejemplo lo podemos decir, ¿verdad que usted vio lo sucedido? Entonces, lo que esta pregunta sugiere es una contestación. Para seguir, tenemos lo que es la objeción de cita incoherente al testigo o la evidencia. Básicamente, se centra en la pregunta que cita incoherentemente al testimonio anterior de un testigo. Básicamente, es similar a la objeción que alega un hecho que no está en evidencia. También tenemos lo que es la objeción de narración. Esta básicamente es la pregunta que abarca tanto lo que permitiría al testigo divagar y ofrecer la prueba de referencia o alguna otra que sea o que se declare inadmisible. También tenemos lo que es la objeción de narración. Como lo dice la palabra, es cuando el perito no ha sido calificado como tal. Se tienen dudas o no han dicho si realmente ese perito sirve para acreditar lo que se está diciendo. También da opiniones, legas o inferencias que van más allá de lo permitido por las reglas. También tenemos la objeción
llamada el prejuicio supera el valor probatorio. Básicamente se centra en ofrecer una evidencia que causa más prejuicio en el valor probatorio. Y pues como se dice que ofrece más evidencia, entonces es como que está fijando un poquito más de lo que se está pidiendo. También tenemos la objeción privilegiada, la cual se centra en que la contestación que se está dando viola el testimonio o viola el privilegio que se le ha dado a ese testimonio. También tenemos la objeción especulativa, la cual se centra en que se solicita que especule o permite al testigo que no posea un conocimiento personal que se especule, o sea, que no tenga ese conocimiento que se le está pidiendo dentro de la pregunta. También, y por último, tenemos la objeción llamada que no responde. Básicamente, la contestación incluye un testimonio que no fue preguntado. Básicamente, también divaga dentro de la pregunta que se le está haciendo. Así, llegamos a la final de este catálogo de objeciones, presentadas también por la Escuela de Capacitación Fiscal, las cuales fuimos a investigar dentro de estas, y el libro básico en las técnicas de litigación oral en un proceso, ya sea penal o en cualquier proceso que se le quiera dar.